cuando me hicieron esta pregunta, porque todos salimos de allí, pero todos de alguna manera hemos estado regresando al lugar de esa bendición, ¿sí? Para ver ahora la fructificación. Eso es lo que quería compartir o comentar más bien. Gracias, Rebe. Gracias. No hay manera que lo que Dios habla regrese a él vacío. Es un imposible. Y las personas durante el tiempo que Jesús estuvo aquí, que por el Espíritu Santo pudieron entenderlo, por ejemplo, el centurión romano, ¿se acuerdan? Que le dijo a Jesús, realmente no soy digno de que vengas a mi casa, pero di la palabra. Y Pedro empezó a entender eso y cuando Jesús vino caminando sobre el mar, dijo, si eres tú, di que yo venga a ti. Y fue algo que él había empezado a entender porque meses después, cuando Jesús resucita y los está esperando allí en la playa, ¿no? Y Pedro se había vuelto a ir a pescar y otra vez no había pescado nada. Y Jesús le dice, ¿por qué no echas la red? Dice, pues hemos trabajado toda la noche y no ha salido nada, pero a tu palabra la voy a echar. Entonces, lo mismo es cierto de nuestras vidas. Dios ha hablado, eh, no respecto a unos cuantos de nosotros, sino a cada persona en la humanidad. Y esto es a donde estamos siendo traídos cada uno, ¿no? Es a poder coincidir con Dios en lo que Él ha hablado para que Él lo haga realidad, en lugar de regresar al viejo pacto donde nosotros teníamos que buscar la manera de hacer aquellas cosas. Uh, y ahora estamos entendiendo, no se trata de yo obedecer, sino de yo recibir y permitirle a Dios poner su vida en mí y manifestar su fruto en mí, que es el corte, ¿no? Tan contrastante entre las dos cosas y cómo Jesús lo habla en Juan capítulo 15, cuando él dice, si permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. ¿Te das cuenta? No es si trabajas muy duro para mí, vas a lograr hacer algo, sino, de hecho, él lo dice claramente ahí en Juan 15, porque separado de mí, no puedes hacer nada. Y no hemos escuchado eso con la claridad que el Espíritu Santo nos la está haciendo entender ahora. Es decir, no hagas por ti mismo, sino es solamente lo que Dios hace y tú permites que Él haga en ti que produce algo divino. Y tiene todo el sentido, ¿no? Las obras de Dios, resultados divinos. Las obras del hombre, resultados humanos. Pues mejor le permitimos a Él hacer lo que Él sí puede hacer. Y es muy hermoso, ¿no? Gracias, Rebe. ¿Quién quiere seguir compartiéndonos lo que están viviendo con Dios? Paus. Yo les quiero compartir que pude vivir en carne propia, el verdaderamente estar unida con Dios, con mi Padre Celestial y pasar por esto que pasé con Él, verdaderamente sin miedos, con mucha gracia de parte de Él. Él me dio mucha gracia con las enfermeras, con los doctores, hasta con el cuarto que me tocó. O sea, todo el mundo me decía, pero qué suertuda eres, te dieron un cuarto sola en el Seguro Social, ¿no? Y no fue suerte, es Dios conmigo. Y yo que soy tan miedosa de todo lo que se refiere a médicos, estaba con una paz, porque yo sabía con quién estaba conmigo. Y fue maravilloso vivirlo. Y después otra cosa que viví también hermosa es el amor que Dios me mostró a través de las personas que llegaron a verme. Ni un solo momento me quedé sola. Siempre hubo
gente que llegaba, pero no nada más a acompañarme, llegaba a amarme, a mostrarme su amor. Y yo supe que era Dios mostrándomelo en cada persona que llegaba. Fue, de verdad, fue precioso. Bueno, ya salí, los médicos dicen cosas, pero yo he decidido creerle a mi papá que él me va a sanar, que ahorita estoy en espera, pero yo me siento perfectamente bien. Ay, qué bueno. En mi corazón lo siento más tranquilo en su palpitar. Me colocaron una obstrucción en la coronaria, me pusieron un stent, pero yo confío en que Dios va a sanar tanto mi tiroides como mi corazón, y que pronto voy a estar al 100%. Qué bueno. Pero lo más importante es vivir a Dios en unión, o sea, verdaderamente ser papá conmigo, verdaderamente decirle, Señor, glorifícame para que yo también te pueda glorificar. Eso lo viví, todo lo que hemos aprendido lo viví y fue maravilloso, de verdad, se los quiero compartir y agradecerles las oraciones y su amor. Lo abrazo con mucho cariño y me siento muy, muy amada por ustedes, por mis hermanos y por mi papá. Gracias, Faust. Gracias, Y, Faust. oye, ya no tienes miedo, Fausta. Eras muy temerosa, pero ya viviste la libertad de eso, ¿no? Porque Gracias. estuviste allí donde temías y no tuviste temor. Entonces, qué testimonio de Dios. Gracias. Gracias, gracias por compartirlo. Y vamos a ver a Dios cómo completar su obra en tu vida. ¿Quién sigue? Puebla, México. Bueno, a mí me gustaría, Adelante, por favor. me gustaría compartir una experiencia que tuve hace años con los Gedeones y nos tocó a mi esposa y a mí visitar algunas cárceles para llevar Biblias y al igual que tú nos tocó conocer gente pues que necesita de Dios. Hay mucha gente necesitada en esos lugares. Algunos, como tú decías, muy violentos, porque desgraciadamente nos tocó pues ahí ver un pleito ahí entre ellos y precisamente se peleaban por una Biblia, ¿no? Pero sí es necesario pues trabajar mucho en esos lugares y llevarles mucho consuelo a esas personas. Y como tú mencionabas, llevarlo pero con la ayuda del Espíritu Santo, no a nivel humano o carnal, ¿no? Porque pues yo pienso como me gusta mucho cuando dice San Pablo, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí, porque Él sabe que sin Cristo pues no somos nada, y eso pues es una cosa muy importante, ¿no? De que muchas veces tenemos mucho conocimiento bíblico, pero no nos ha caído el 20, no se hace rema esa palabra, y cuando ya la sentimos verdaderamente aquí en el corazón, es cuando ya nos dejamos guiar por esa palabra y la vivimos, que es lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias, Orlando. Qué bendición, lo que tú nos compartes también. Algo que ocurre sin excepción, como un fruto, como una manifestación de lo que Dios está haciendo en nosotros, es que, número uno, el enfoque de nuestras vidas cambia de qué necesito y quién me lo puede satisfacer, a venir a ser uno con Dios en el enfoque de cómo quiere Él amar, servir a los que están sin Él, ¿no? O a los que están, o a los miembros de su familia. Y descubrimos que es en esa
unión, en esa fusión con Él, que nosotros somos satisfechos hasta rebosar, ¿no? Y la imagen que viene a mí es muy sencilla, pero es muy clara, muy ilustrativa, porque para que tú seas fuente, pues si tú ves una fuente vacía, puede tener la forma de fuente, la tubería de fuente, pero si está vacía, está seca, no sale nada. Y para que empiece a brotar como fuente, la fuente tiene que llenarse primero, ¿cierto? Entonces, es cuando tú rebosas que eres fuente. Pero en el raciocinio humano, entonces, podríamos pensar, híjole, entonces hasta que yo me llene podré ser fuente. Y ahí es donde está el enorme cambio de lo que Dios hace. Porque a Él no le cuesta absolutamente nada de trabajo hacerte rebosar, ¿sí? Hacerte vivir esta experiencia, y no es por méritos, sino es sencillamente por el acto de recibir, de estar de acuerdo en serlo. Este es el testimonio de Dios con la mujer samaritana. Imagínense qué sucedería hoy con la mujer samaritana en la costumbre o la tradición cristiana, ¿no? Primero ella tendría que arrepentirse de muchísimos pecados, luego tendría que pasar quién sabe cuánto tiempo demostrando que ya no es la mujer que era, para lograr algún grado de confianza, para que pudiera empezar a tener algún título, algún encargo de servicio, etc. Pero Jesús no piensa así. La conoce, viene a buscarla, porque a eso vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Platica con ella trata de portarse grosera con Él, porque su respuesta inicial es muy grosera. ¿Tú por qué me hablas a mí? Tú eres judío, tú no debes estar hablando conmigo. Y Él le dice, dame de beber, y no te doy porque tú eres judío. Y entonces Jesús le contesta, si tú supieras con quién hablas, mujer, le pedirías a Él que te diera de beber, y Él te daría agua y ya nunca tendría sed. Y ella sigue de grosera. Este es como yo entiendo lo que está pasando, porque dice, ¿y con qué la vas a sacar? No tienes con qué sacar agua. Y Jesús sigue vertiendo paciencia, amor, lo que Dios es. Y entonces ella empieza a reconocer, a recibir. Y conforme lo hace, entonces lo que ocurre en ella, en su interior, empieza a ser transformado. Y el fruto final, creo que todos conocemos la historia de la mujer, que ella deja su cántaro, se va a su ciudad, empieza a ser fuente. No fue a decir, yo soy santa y soy perfecta y yo ya he superado todas las cosas, sino que empieza a vivir en bendición, porque está rebosando, ¿te das cuenta? Y esa mujer que era un templo de vergüenza, de fracaso, de amargura, de todas las cosas que eran, ¿no? Que Dios las conoce y nosotros empezamos a percibir quién era. Conmueve a una ciudad entera. Y la ciudad sale a ver a Jesús. Y es interesantísimo, ¿no? Como dice el relato, que Jesús se quedó con ellos un par de días por el testimonio de esa mujer. Entonces, fíjate, hoy no la aceptaríamos, porque ¿cómo vas a darle un cargo a alguien con ese testimonio, no? Pero Jesús la aceptó. Y de eso se trata nuestras vidas con Él. No es, para muchos de nosotros,
el proceso con Dios es el proceso de ser hechos libres de esa manera de pensar, que es muy religiosa, muy humana, muy meritoria y muy opuesta a Dios. ¿Sí? Y poder ser traídos a la libertad, donde como Jesús podemos disfrutar el que alguien perdido experimente vida así y vaya de muerte a vida, de tinieblas a luz, de ser un templo de maldición a ser una fuente que salta para vida eterna. ¿Quiere decir que esa mujer ya era perfecta? No, para nada. Pero quiere decir que recibió al que no deja su trabajo incompleto. Porque el que inicia en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, a mí me fascina y me conmueve conocer a Jesús así. Y estar siendo traído a libertad de más y más y más del concepto de un Dios que demanda de mí lo que yo no puedo darle, para vivir con un papá en mí, un hermano mayor en mí y un Espíritu Santo en mí, que están constantemente convenciéndome de lo que ellos son, lo que Dios es: amor, verdad, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, santidad, verdad, vida, y sirviéndome para que yo disfrute y participe en su naturaleza. Entonces es asombroso, es hermoso. Y vamos a continuar escuchando más testimonios de Dios en sus vidas. ¿Quién sigue? Rebe. Es que estoy recordando un testimonio que era hermoso del poder de mi padre. Yo estuve yendo 2 años a la cárcel. Y él me unió muchísimo a una mujer, Isabel, que era pero tremenda y así grandota, y bueno, no la podían ni tocar porque se ponía tremenda. Y a mí Dios me unió de manera muy bonita con ella, y pues siempre yéndole, no, Isabel, mira, por eso te castigan, porque te pones muy aquí, muy allá, eso en mis fuerzas. Pero a lo que quiero llegar es que esta mujercita tenía un testimonio tremendo del amor de Dios, de la restauración de Dios, de la sanidad de Dios. Un día le dije: a ver, Isabel, cuéntame, ¿qué es realmente? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado en tu vida? Eso después de meses, de que llegaba yo y mi gran amiga Isabel, que si me hubiera dado un golpecito a esa Isabel, mira, no existiría. Tremenda, grandota, fuerte. ¿Cuál creen que era su testimonio? Ella había usado drogas mucho tiempo. Y en un momento así crítico de su vida, partir de la droga, ella había matado a sus hijos, a sus hijitos. 4 años de Dios, mi testimonio así, porque llegaba a la reunión, se sentaba conmigo, platicaba acá y allá, pero yo realmente no sabía el por qué ella estaba ahí. Cuando me lo dio, dije: Dios, ¿qué es esto? Porque en verdad vi a una mujer, y hoy la recuerdo mucho más claramente, totalmente restaurada y sanada. Wow. Eso que creemos imposible, pues ¿cómo? Si mató a sus hijos. Pues esa mujer había sido sanada y restaurada, y estaba ciertamente pagando su condena.
pero también un día salió llena de la paz de Dios de esa cárcel. Entonces, ahorita están viniéndome esos recuerdos y quería compartirles porque hay veces que no tenemos ni idea de a quién tenemos sentada a un lado cuando estamos visitando un lugar así, ¿no? Y ese testimonio a mí jamás se me olvidó, porque dije, bendito Dios que permitiste que me amara. ¿Verdad? De esta manera, quién sabe si existiría yo. Pero de veras esa gracia de Dios uniéndote con alguien con tanta fuerza, que había pasado algo tan fuerte, que era ahí en ese momento, ya era toda una belleza de parte de Dios. Y bueno, sí quería compartírselo porque estamos acordándonos de estas cosas, ¿no? Gracias, René. Qué bonito. Gracias. ¿Quién más quiere compartirnos lo que está viviendo con Dios? Hola, ¿cómo están? Hola, Hola. Ezequiel. Hola, Les Ezequiel. mando un abrazo a todos, Gracias. Igual. a todos y cada uno de los que están escuchando y viendo. Yo estoy escuchando con mucha atención lo que ha dicho cada uno de ustedes y también con mucho gozo porque se está hablando de lo que hace papá en nosotros, es decir, de nuestra transformación. Y en estos días, en esta semana, por varias formas, papá me ha llevado a deleitarme en el nombre de este proyecto, por llamarlo así proyecto, que es Humanidad Transformada. Hace, no sé, 2 años o no sé cuánto tenemos mi esposo y yo aquí con este grupo de hermanos en esta familia. Y el nombre de Humanidad Transformada, pues sí lo sabemos, pero nunca me había permitido papá gozarme en ese nombre hasta estos días. Y él utilizó varios hechos. Uno de los primeros fue mostrarme cómo es el humano en sí, ¿verdad? Con toda esa, pues con toda la humanidad que es posible y que tiene todo el humano nacido. Y después de eso, el siguiente paso es la humanidad que también pasamos por ahí todos, como la humanidad imitadora de Cristo. Y en esa etapa de imitadores de Cristo, me mostró donde estamos enfrascados en la religiosidad y en nuestros esfuerzos de querer agradar a Dios y hacer las cosas de Dios. Pero después viene realmente lo hermoso de todo esto, es que ya ceder tu voluntad para que papá comience a trabajar en ti y ser transformado realmente en hijo de Dios. Entonces es lo que quería compartirles, de cómo es diferente realmente de ser imitador de Cristo a ceder tu voluntad y dejar que el papá te transforme. Quería comentarles eso. Gracias, Ezequiel. Muy bonito el no vivir bajo, por muchos años yo crecí en una religión muy, ¿cómo se dice? Estricta. Y vivir eso toda tu vida en una cosa muy así, una religión muy marcada, donde teníamos muchas restricciones y no... They're not listening to you. Oh, why? Your microphone is closed. Ay, disculpa. Disculpa, no sabía que estaba hablando sin oírse. Y todas las palabras bonitas que estaba diciendo. Ahora dilas otra vez. No, es que Ezequiel estaba hablando de tener ese con Dios y no estar en una religión donde... Y nada más estaba comentando de que sí es cierto, una religión te tiene Restringido. de una manera que todo es de, 1, 2, 3, 4 y no te salgas de uno de esos números porque eres condenado o juzgado y todo. Yo viví eso muy, muy estrictamente toda mi vida. Y estar libre, estar viviendo de una manera que tienes tanta libertad con Él, de hablar con Él como yo hablo con Cristóbal. O sea, yo hablo con Él así. Qué increíble tener una vida tan así, ¿no? Y muy cierto, Ezequiel, qué bonito. Y
recibo mucho lo que dices porque es cierto, vivir una vida así tan libre, una libertad así, ¿no? Libertad. Pues vamos a pensar un poquitito, por unos minutos en Jesús, en lo que esta semana que inicia representa. Yo quiero comentar algunas cosas que estoy recibiendo de parte de Dios al respecto. En primer lugar, es que esta semana no sea para nosotros una tradición, sino que respetamos que el mundo elija acordarse de Jesús en su muerte en esta semana, como lo hacen en Navidad, y cada vez tratan de quitarlo a él de estos días, ¿no? Navidad se vuelve la celebración de alguien más o de algo más, y Pascua se vuelve algo diferente. El empuje de sacarlo es inmenso. Y alguien me preguntaba el año pasado, ¿qué piensas de eso? Le dije, pues yo pienso que está bien. No que está bien que la gente pierda conocimiento de Jesús, sino que el conocimiento de Jesús no sea por tradición, no sea histórico, sino que sea vivencial, y que eso hace a Jesús relevante hoy más que nunca. Y para eso Él tiene que ser realidad en nosotros. Es la única manera en que Jesús es relevante el día de hoy. Como influencia histórica, como un ejemplo de hombre, etc. Pues otra vez, es dejar a la gente en el mismo estado en que está, y sencillamente dar algo, ser una persona que inspira a algo, ¿no? Que inspira a que busquemos ser mejores personas. Y porque lo estás viviendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero todo como humanos, entonces todo lo que quedaría es una aspiración a ser mejores. Hacer eso. Pero si adentro, lo que traes adentro es humano, es corrupto, dicho por Dios, no por nosotros, entonces lo que traes adentro es lo que vas a estar viviendo. Eso es lo que Jesús vino a manifestar, y por qué Él dio su vida, para cambiar la naturaleza nuestra. Y pensando precisamente en lo que hoy se celebra, ¿no? Domingo de Palmas, que quiere decir es el día en que Jesús entró, y se dice entró triunfalmente a Jerusalén. Bueno, vamos a considerar algunas cosas de ese día. Primero, Jesús, antes de ir a Jerusalén, no habló de una entrada triunfal con sus discípulos, sino que Él les dijo claramente de qué se trataba. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea traicionado y sea entregado a los sacerdotes y sea condenado y sea puesto a muerte. Entonces, la entrada a Jerusalén para Jesús fue el inicio de dar su vida, de poner su vida en pago por la maldad humana. No fue la aspiración a una aceptación por parte de los seres humanos. Sí, y esto creo que es un factor muy importante a tener claridad en ello. Él fue para dar su vida y sabía lo que iba a suceder cuando Él entrara a Jerusalén. Ahora, Dios había hablado a través de los profetas de ese día, y había dicho por boca de Isaías, he aquí mi siervo que viene montado sobre un pollino, hijo de asna,
no abrirá su boca, etcétera, y habló de ese día, de lo que sucedió. Y están confluyendo en ese día cosas muy importantes, porque de parte de Dios y de parte de Jesús, que son uno, se trata de traer esta etapa de una visitación divina al hombre a su conclusión, al cumplimiento del propósito de la venida de Jesús: pagar el pecado humano, vencer al enemigo, del hombre, al diablo, al enemigo de Dios, completamente sobre la vida de los seres humanos, y abrir por medio de su cuerpo un camino vivo y nuevo por el cual nosotros todos podemos venir a Dios para ser adoptados y para ser hechos hijos de Dios. Entonces, de parte de Dios, esto es lo que está ocurriendo. El tiempo del testimonio que Jesús fue por 33 años y medio, y en particular los 3 años y medio que se manifestó a Israel, han concluido. Y esa es la conclusión. Luego tenemos a la gente, ¿no? Y en la gente puedes ver dos grupos, dos manifestaciones. A los necesitados, a los que reconocen su necesidad y reciben a Jesús en ese momento, pero con motivos corruptos. ¿Qué había sucedido poquito antes? Pues que Jesús alimentó a las multitudes, resucitó a Lázaro, donde quiera que él iba, él era bendición. Y la gente le buscaba por eso, ¿sí? Y entonces quieren hacerlo rey, ¿sí? Porque ellos están buscando ya no estar esclavizados a los romanos. Y ellos ven en Jesús la solución, ¿no?, a su situación diaria. Y entonces le reciben, pero no para que Él sea quien Él es, sino para que Él sea quien ellos quieren que sea. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando Él no les da gusto, esa misma gente se voltea en su contra. ¿Sí? Y lo puedes ver en Juan capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, donde después de darles de comer, lo van a buscar y Él les dice la verdad: ustedes me buscan por el pan que comieron, no me busquen por ese pan, porque ese pan perece. Yo soy el pan de vida. Y en el momento en que Él empieza a querer darse a ellos, lo quieren matar. Esa misma gente que lo fue a buscar para hacerlo rey, ahora lo quiere matar. Y Jesús les dice: miren, ya ven, ustedes no son hijos de Abraham, como reclaman, son hijos del diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. El diablo es homicida desde el principio, y ustedes quieren hacer las obras de su padre. Entonces tenemos que tener claridad sobre esta gente que está clamando: Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, ¿no? Están recibiéndolo en una capacidad humana. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos entender eso como una cosa triunfal? Sí, porque el concepto de una entrada triunfal es humano. Y si nosotros nos quedamos bajo ese concepto, entonces corremos el riesgo de estar en ese mismo ejercicio, de estar recibiendo a Jesús bajo una necesidad y una expectativa humana que no se va a cumplir. Porque Él no vino a competir entre los reinos de la tierra. Y eso se lo dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo: entonces tú dices que eres rey. Y Jesús le dijo: pues tú dices que lo soy.
Y Pilato se desconcierta y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían contra ti y me defenderían. Pero no vine a eso. Yo no vine a competir por ser un reycito. Vine a dar testimonio de la verdad. Y por supuesto que Pilato no supo qué pensar, ¿no? De eso. Bien, entonces tenemos ya qué está haciendo Dios, qué está haciendo la gente. Y luego tenemos a los sacerdotes que representan a la franquicia religiosa que dice tener el derecho de representar y de hablar por Dios. Sí, y esto lo digo de manera genérica. No estoy enfocando solamente al Sanedrín judío, ni al sacerdocio levítico, sino todas las religiones se comportan igual, ¿sí? sin excepción. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues que ellos se ven amenazados por Dios. ¿Sí? Y esto es importantísimo entenderlo también, porque lo que ellos ven en Jesús es, lo dice si ustedes, no estoy tomando tiempo de leer el texto que está ahí en los evangelios, pero yo les invito a que ustedes en su meditación durante la semana tomen tiempo para sentarse con Dios y leer con Él estas porciones de qué sucede, cómo se dan las cosas, ¿no? Juan capítulo 12, Juan capítulo 13 es donde estamos ahorita hablando, y los pasajes correspondientes en los otros evangelios. Y entonces es bien interesante porque después que Jesús entra, va al templo, ve a los cambistas, los echa, se va del templo a Betania, a la casa de Lázaro, la gente sigue a Jesús, ¿no? Y los sacerdotes tienen una reunión de emergencia y todo el liderazgo de Israel se reúne para ¿qué vamos a hacer? Porque miren, estas son las palabras, miren cómo toda la gente se va tras él. ¿Sí? Y esa palabra tiene implicaciones enormes. ¿Qué buscan las organizaciones? Crecer. Es la misma lucha humana, ¿no? Lograr ser, se me va ahorita la palabra, pero es establecerse como líder, ¿no? Ser el líder, ser el que controla la autoridad, etc. Obviamente el concepto que tiene el Sanedrín es que ellos son delegados de Dios, porque Él los puso como autoridades para enseñar la ley y que la observaran y todo este asunto. Pero es que aquí está Dios. Esa es la parte que tenemos que tener presente. ¿Se dan cuenta? No están tratando con un profeta. Ya habían matado a muchos y Jesús se los dijo. ¿Sí? Dice, ustedes matan a los profetas. O sea, todos los que Dios les envía, ustedes los matan. Ahora es Dios el que está presente. Y ellos que dicen conocerlo, tener licencia de Él para imponer la autoridad divina sobre la gente, porque así lo representaban, odian a Dios con odio homicida, porque la solución que el sumo sacerdote, y esto es importantísimo, ¿no? Esta es la cabeza
de la organización, lo que él dice es: ustedes no entienden nada. Tenemos que matarlo, porque es mejor que muera uno a que muera una nación. Y ese mismo día tomaron consejo para matar también a Lázaro, al que Jesús había resucitado. ¿Sí? Entonces imagínense que del seno de la cúpula religiosa, lo que salga sea homicidio. ¿Cómo se conecta eso a lo que le dijo Jesús a la gente en Juan capítulo 8 cuando lo querían matar? Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y eso es lo que ustedes quieren hacer. Y toda la sabiduría del Sanedrín judío resulta en la solución de homicidio. Entonces es afín con el padre del homicidio, no es afín con el padre de vida. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces aquí tenemos ya los haciendo una sinopsis muy escueta y muy rápida. Tenemos aquí el cuadro, ¿no? Lo que está moviéndose. Está moviéndose Dios a cumplir su promesa de redimirnos. ¿De qué? De la naturaleza humana, de la esclavitud y del dominio que el diablo tiene sobre la raza humana. Sí, porque eso dice Jesús, eso dice Dios, que estábamos bajo la potestad del diablo. Entonces, tenemos a la gente que busca salida de esto, pero a su manera. Y tenemos a aquellos que, considerándose delegados de Dios, resultan manifestando lo que traen adentro, que es igual a lo que trae la gente, porque es la misma naturaleza. La gente quería matar a Jesús porque se enojó con él después que no quiso aceptar que lo hicieran rey. Los sacerdotes se enojan con Jesús porque lo ven como una amenaza y coinciden en la misma solución: vamos a matarlo. La misma naturaleza, el mismo resultado. Ok. ¿Cómo se aplica eso a nosotros hoy? Se aplica en las maneras en que el Espíritu Santo te vaya a estar hablando sobre estas cosas a ti en particular. Pero de manera general, lo que yo siento de parte de Dios hablar a mi corazón y compartir con ustedes es: permíteme transformar tu naturaleza. No confíes en la carne, en la naturaleza humana. Permíteme santificarte, porque todos venimos de un contexto en el cual nos consideramos diferentes a los demás por habernos vuelto cristianos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué ha salido de nosotros cuando nos aprietan los tornillos o nos programan la clave, ¿no? El código secreto, te aprietan tus botones, ¿qué sale? ¿Sale Dios? Yo me acuerdo cuando estábamos chamacos, Susi y yo, yo nací en una familia cristiana y les he contado, a los 4 años recibí a Jesús en mi corazón, pero no sabía nada de ser adoptado por Dios, o mucho menos ser transformado y cómo vivirlo. Entonces, recuerdo nuestros primeros pleitos, ¿no?
Y recuerdo clarísimo decirle a ella, Susi, no le busques porque sale el diablo. ¿Te das cuenta? Y era cierto, o sea, mi carácter humano, etcétera, etcétera, todo el rollo con el que todos tratamos de pelear y de vencer, pero que no podemos por nuestra cuenta, no importa cuánta Biblia sepas, no importa qué grado hayas tenido en qué. Pablo es un ejemplo de eso, de lo que estamos hablando hoy. Esforzado, devoto, dedicado a la escritura, al servicio de Dios, al cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se topa con Jesús, ¿qué sale de Pablo? Homicidio. Su celo por Dios le lleva al homicidio. Esteban, él buscó su muerte. Y de ahí se ensañó contra todo aquel que proclamara a Jesús. No estamos hablando de un hombre dedicado al robo y a la matanza. Estamos hablando de un sacerdote de renombre. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de un hombre que toda su vida la ha dedicado al servicio de Dios. Pero cuando se topa con Dios, le sale lo que trae adentro, la naturaleza corrupta. ¿Y qué sale de Dios hacia este hombre corrupto? Sale lo que Dios es, sale amor. ¿Sí? Él anda persiguiendo, encarcelando, arrastrando, matando gente y sintiéndose cada vez más acercado a Dios porque está defendiendo a Dios en su concepto. Y viene Jesús, se topa con él y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No lo mató, no lo condenó, no le dijo me las debes, voy a hacer un ejemplo de ti para que nadie más se atreva a desafiarme. No se vengó de él, lo amó. Cuando Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, es la humildad, recibir la humildad de Cristo. No puedes fabricar humildad, porque es un don de Dios, es parte del carácter de Dios. Pero puedes recibirla para permitirle a Dios santificar, o sea, vaciarte de esa naturaleza corrupta. Porque podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, no, pero yo no. Y estar como Pedro, ¿no? Que después de negar a Jesús y que le salió lo humano también, cuando Dios le pone la sábana con todos los animales y le dice, Pedro, levántate, mata y come, él todavía tiene su justicia propia, ¿no? Y dice, no, porque nunca nada inmundo ha entrado a mi boca. Y todo lo que ha salido de tu boca, todas las maldiciones y todo el cochambre y los sapos y escorpiones y demás que ha sacado, te das cuenta del engaño en el que podemos estar. Este es el Pedro que ya había predicado y ya se habían convertido gentes y todo eso. O sea, abramos los ojos, ¿sí? No para criticar al hermano Pedro, para entendernos en el proceso de ser transformados y para caminar en sencillez de corazón, recibiendo
con amor el amor que nuestro Padre derrama sobre nosotros, de forma que tú y yo seamos una fuente de vida, producida por Dios, porque Él es el único que puede limpiar lo que traemos adentro. Él ya sabe lo que hay en nosotros. La Escritura dice de Jesús, y no se confiaba de nadie porque Él sabía lo que hay en el hombre. Sí. Y es lo mismo contigo y conmigo. Dios no está engañado en lo que falta de limpiar en tu vida o en la mía. Y eso no cambia quién Él es. Él te ama, Él quiere librarte de todo eso, para que en la dimensión en que somos limpiados, en que le permitimos a Él santificarnos. Y la evidencia de santidad no es que te vuelvas santurrón. ¿Sí? La evidencia de santidad es Jesús visitando a Zaqueo, a la samaritana, a la Magdalena, o sea, los borrachitos. O sea, es que ya no te amenace lo de afuera, porque ya no coincide con quien tú eres. Y entonces lo que tú eres con Dios, en Dios, bendice, ama al perdido, lo abraza. De eso se trata, ser hermanos de Jesús, permitirle a Él seguir amando. Y vivir en eso es tan bonito, dejarlo amarnos, porque lo vivimos y yo no quisiera vivir de ninguna otra manera. Santidad, pero la santidad es cuando Dios visita a Lázaro, cuando va con a Zaqueo. Pero ahora tú y yo somos llamados a vivir eso con Jesús, porque primero nosotros somos ese leproso, nosotros somos ese Zaqueo, nosotros somos esa Magdalena. ¿Te das cuenta? Nosotros somos ese ladrón en la cruz, nosotros somos esa persona, sin excepción. Y por gracia hemos sido traídos a la familia de Dios. Y ahora, si he recibido gracia, me toca dar gracia. ¿Cómo la doy? No de mí, sino siendo uno con Jesús. El corazón de Jesús sigue exactamente donde estaba cuando Él estuvo aquí en la tierra. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando veas el mundo, oigas las noticias, escuches a la gente, permítele a Dios traerte a unidad con Jesús. ¿Qué oye Jesús? Oye corazones perdidos, oye gente necesitada, y Él sigue diciendo, me doy a ti. ¿Se acuerdan lo que dijo sobre Jerusalén precisamente este día, cuando Él se retiró de la ciudad? Subió hacia Betania y vio la ciudad y lloró. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido, como la gallina recoge a sus polluelos, anidarte bajo mis alas, pero tú no quisiste?
esto es lo que tú y yo hemos decidido hacer, es recibirle, es decirle, acepto que me ames, que me tomes. Y esto es lo que Él quiere hacer contigo cada día, no solo esta semana. Pero qué bueno que esta semana nos permite hablar, entender a Jesús aquí, entender a la gente. A menos que el amor de Dios sea derramado en un corazón que lo recibe, lo que hay en el hombre, en el ser humano, varón y mujer, es corrupto. Y va a producir el mismo fruto, porque es enemigo de Dios. Entonces, empecemos a permitirle a Dios. Él tiene cosas asombrosas preparadas para tu vida. Cada día tienes la oportunidad de permitirle a Él amar a alguien, bendecir a alguien, tocar a alguien, adoptar a alguien. Así que es lo que llena su corazón, es cuando una persona le dice que sí, y lo sabemos. O sea, Jesús dijo, hay fiesta en los cielos. ¿Saben quién hace la fiesta? Los ángeles se gozan, pero el que explota de alegría es Abba, es nuestro Padre, porque una persona más ha decidido aceptarle como Padre. Pues mis hermanos, esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Les animo a vivirlo y que escuchemos el testimonio de Dios en las semanas que siguen. Quiero comunicarles que vamos a estar promoviendo la película de Soy María, esta es mi historia, porque es perfectamente adecuada para este tiempo, y probablemente enviemos algún correo explicándoles cómo ustedes pueden unirse a promover, que las personas la vean, que Dios les hable. De nuestra parte vamos a hacer esto en preparación para después de eso empezar a liberar los videos que siguen, que están orientados hacia los no adoptados. ¿Sí? Ustedes y yo tenemos iTransform, tenemos estas sesiones, tenemos muchas herramientas y cosas con las cuales poder recibir verdad, y lo que Dios nos está indicando es los videos son para los no adoptados. Entonces obviamente van a ser bendición para todos, pero nuestra oración y nuestro enfoque está en que lleguen a los que no conocen a este Jesús, que es amor. Les comento eso, y finalmente saber si cómo están sus planes, si planean conectarse la semana entrante, que es Domingo de Resurrección, o cuál es el plan que cada uno tiene. Que nos lo comente, por favor, para saber si vamos a... Si van a estar de viaje o... Sí, si van a estar fuera como hemos hecho en Navidad y en otras ocasiones, ¿no?